Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 101, un intento. Dio un paso atrás, abrió el grifo y sonrió levemente. Eres un hombre, y uno que sabe quién soy yo. Edward fingió confusión. Lo siento, señora, no estoy seguro de a qué se refiere. Ella asintió, sumergiendo sus delgados dedos, adornados con un anillo de zafiro, en el agua y revolviéndola distraídamente, como una chica melancólica de la casa de al lado. Entonces, considéralo como si estuviera hablando conmigo mismo. Sé que me reconoces. Quizás perteneces a alguna organización secreta de Beyonders, quizás tienes ciertos canales exclusivos, o quizás, simplemente has visto mi cartel de búsqueda en algún sitio. Tracy se acercó caminando, con expresión tranquila, pero con un inexplicable toque seductor. Ahora tienes dos opciones. Primero, denúnciame a los halcones nocturnos, a los castigadores obligatorios o a la mente colmena de la maquinaria. Haz que vengan a arrestarme. Si lo haces, probablemente recibirás una recompensa bastante generosa. Así que ahora, he asumido el papel que originalmente estaba destinado a Klein. Se acercó aún más, alzando dos dedos delgados. Segundo, te daré algo. Llévalo contigo y quémalo. Muy pronto alguien te encontrará. Solo cuéntale mi situación y no solo recibirás una generosa recompensa, sino también un objeto místico. Edward hizo una pausa. Eso no estaba en la trama original. Tracy nunca le dio a Klein una segunda opción. ¿Qué te parece? Cualquiera de las dos opciones es fácil para ti. Di unas pocas palabras, haz unos pocos movimientos y serás recompensado. ¿No es esto un trato rentable? Edward guardó silencio por un momento, haciendo todo lo posible por mantener un tono de voz tranquilo y neutral. ¿Comillas qué es? Hombre listo, sabía que elegirías la segunda opción. Lentamente giró la mano, dejando al descubierto un pequeño mechón de pelo negro, no más largo que un dedo. Este es mi cabello. En cuanto lo quemes, mi compañera lo sentirá y vendrá a buscarte. Cuéntale mi situación y encontrará la manera de rescatarme. Como era de esperar, Edward no lo aceptó. En cambio, arqueó una ceja y preguntó, ¿pareces gozar del favor del príncipe Edesat? ¿Por qué tienes tanta desesperación por escapar, incluso a riesgo de ser capturado por los halcones nocturnos o los castigadores mandatarios? Tracy se quedó paralizada un segundo, luego abrió mucho los ojos, con la mirada perdida y desenfocada, mientras murmuraba, cuando te das cuenta de que alguien ha estado manipulando tu vida, organizando cada uno de tus movimientos mediante coincidencias, cambiando silenciosamente todo sobre ti, tu personalidad, tus preferencias, tu comportamiento, incluso tu orientación sexual, tomarías la misma decisión que yo. Cada mañana, al despertar en los brazos de ese príncipe, siento que soy cada vez menos yo misma. Sus labios se curvaron ligeramente. ¿Te lo imaginas? Yo, que antes adoraba a las dulces y tímidas sirvientas, acostumbrándome a pasar todas las noches enredada con un hombre. No, no solo acostumbrándome, sino incluso empezando a disfrutarlo. ¿Te imaginas semejante tormento? Edward permaneció en silencio. La situación actual de Tracy era, en efecto, lamentable, pero al recordar todo lo que había hecho para ascender en la jerarquía de la secuencia, no pudo evitar pensar que tal vez esto era karma. Tracy continuó, con un tono de autocrítica, pensé que si tan solo avanzaba al placer, podría liberarme de este estado tan extraño, así que le pedí a alguien que reuniera los materiales necesarios para el ritual, pero solo empeoró las cosas. Hay momentos en que olvido tantas cosas, pero realmente sucedieron. He intentado pedir ayuda, criadas, guardias, sirvientes, pero es inútil. En esa mansión, esa prisión disfrazada de palacio, todo lo que hago está bajo vigilancia. Por eso decidí cambiar mi estrategia. Empecé a tratar a Desat de una manera diferente, ganarme su confianza poco a poco. Solo así tendría una oportunidad. El corazón de Edward se agitó ligeramente. Entonces, aquellas personas que desaparecieron en la mansión fue porque todas entraron en contacto contigo. Ah, ¿así que para eso has venido? Tracy parpadeó. Entonces te llevarás una decepción. Solo quedan unos pocos. Su sonrisa se tornó extraña, su expresión suave como el agua que fluye. La mayoría fueron arrebatadas por otra persona, y luego, convenientemente me culparon a mí. Creo que hay un secreto aterrador detrás de todo esto. TCH, Backlund.
Una mansión real, gente desapareciendo. Combina eso con Jorge III, tráfico de personas y excavar las ruinas Tudor para ascender al trono del emperador negro. No es difícil adivinar lo que está pasando. Aún así, nadie debería provocar problemas en la propia mansión del príncipe, incluso Jorge III debería evitar llamar la atención sobre su territorio, a menos que Edesac esté destinado a ser descartado. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta desde fuera. Trisi se vistió rápidamente, recogió las 2 capas de ropa que se había quitado y abrió la puerta, saliendo con la timidez de un conejito blanco. Miró al príncipe Edesac con ojos tímidos. Lo siento, mi ropa era demasiado complicada. El príncipe Edesac asintió levemente, dirigió una mirada fugaz a Edward, luego rodeó a Trisi con un brazo y se marchó. Maldita sea, me han marcado, ¿verdad? Edward se quedó mirando el mechón de pelo que Trisi le había dejado antes de irse, mientras su corazón maldecía cada palabrota que conocía. Todos los que han interactuado con ella han desaparecido. ¿Y qué hay de mí? No, mejor dicho, ¿qué hay de Annie? No tenía ninguna duda de que quienes estaban detrás de todo esto tenían innumerables maneras de hacer que Annie desapareciera sin que nadie se diera cuenta. Para ella, sería un desastre que jamás habría previsto. No, tenía que hacer algo. Edward entrecerró los ojos y aceleró el paso repentinamente, dirigiéndose a grandes zancadas hacia el príncipe Edesac y Tris. Comillas Flaviate. Una cuerda salió disparada y ató al instante las piernas del príncipe Edesac. Este se giró, conmocionado y furioso, solo para ver a Edward abalanzándose sobre él. Era claramente una doncella menuda, pero lo apartó con facilidad. Agarrando a Tris por la muñeca, corrió hacia la salida de la villa. Comillas deténganlos. El príncipe Edesac estaba lleno de remordimiento. Debería haberlo sabido, ¿cómo podía una muchacha rebelde que había usado todas las artimañas posibles para escapar volverse de repente tan dócil? Claramente había perdido la cabeza, dejando que unas cuantas palabras dulces de ella ablandaran su corazón y, tontamente, la trajera a ese maldito salón. Comillas Audrey, me debes una explicación. Audrey estaba completamente confundida, incapaz de comprender la situación. Al ser llamada repentinamente, su expresión reflejaba una mezcla de inocente sorpresa y un toque de miedo. Yo, no lo sé, no sé cuándo aprendió Annie ese tipo de magia. Comillas, ¿no lo sabes? Edesac se soltó de las cuerdas y se tambaleó hasta la puerta, solo para ver a Edward y Trisi ya rodeados por sus guardias. Su furia finalmente disminuyó un poco y resopló con frialdad. Espero que sea cierto. No muy lejos, la princesa Helena apretaba los puños, animándolas en silencio con entusiasmo. Había traído a Audrey precisamente para deshacerse de Trisi, ahora que alguien la ayudaba a llevársela, era un gran favor para ella. ¿Comillas qué estás haciendo? Trisi ya no sonreía, su expresión se ensombreció, su voz era baja y fría. Si escapar fuera tan fácil, ¿por qué crees que me he quedado en la mansión tanto tiempo? Bueno, ¿cómo iba a saberlo si no lo intentaba? Comillas idiota. Lo que realmente me impide irme es un poderoso personaje de nivel medio, alto oculto en las sombras. ¿Crees que puedes sacarme de debajo de las narices de un semidios? Edward respondió con naturalidad, no. Entonces tú. Nunca planeé invitarte a salir. Adiós. Dicho esto, la figura de Edward se retorció y se desvaneció en el aire. Trisi se quedó de pie en el patio, aturdida, antes de que los guardias se abalanzaran sobre ella y la redujeran. Ahora lo entendía, lo había hecho a propósito. Comillas bastardo, bastardo. Tris forcejeó furiosamente. El príncipe Edesac se abalanzó sobre ella y la agarró con fuerza por la barbilla, obligándola a hablar entre dientes, me has decepcionado enormemente, llévatela de vuelta. Durante la siguiente media hora, los hombres del príncipe Edesac registraron minuciosamente la villa. Cuando finalmente descubrieron a Annie inconsciente, metida en el armario de una habitación de invitados, el incidente llegó a su fin. Alguien había dejado inconsciente a la criada de Audrey y se había disfrazado para acercarse al príncipe, con el objetivo de secuestrar a su compañera plebeya. El príncipe Edesac no creía del todo en este desenlace, pero no tenía forma de refutarlo. Al fin y al cabo, ¿qué motivo tendría la hija del conde Hall, el principal banquero de Loen y una figura clave del nuevo partido, para secuestrar a una niña? No podía ser que alguien de la familia real no quisiera que el príncipe se enamorara de una plebeya, así que le pidieron al conde Hall que ayudara a deshacerse de ella, ¿verdad? El príncipe Edesac se frotó la frente, sus pensamientos eran un revoltijo confuso. Tal vez.
Tal vez Earl Hall simplemente permitió que alguien se hiciera pasar por la criada de Audrey, dándoles así la oportunidad de llevarse a Tracy. Sí, debe ser eso. No, tengo que vigilarla de cerca, no puedo permitir que tenga la más mínima oportunidad de escapar de nuevo. El príncipe Edesac se marchó apresuradamente. Como era de esperar, el evento, que apenas llevaba la mitad, no pudo continuar. El vizconde Glynn sonrió con aire de disculpa a los invitados, despidiéndolos uno por uno y prometiendo compensar la interrupción la semana siguiente. Elena y Audrey caminaron una al lado de la otra hasta las puertas de la mansión. La princesa parecía visiblemente decepcionada. Suspiró. Ojalá se hubieran llevado a esa mujer de verdad. Audrey respondió distraídamente, sí. Audrey. Elena le tomó las manos con cariño, miró a izquierda y derecha antes de hablar con tono suplicante, por favor, ayúdenme. Si podemos demostrar que esa mujer es problemática, mi padre podría finalmente ordenar su destierro. No puedo, no tengo esa capacidad. Comillas, puedo pagarte 20.000, no, 30.000 libras. ¿Qué te parece? Comillas. Audrey parpadeó con sus ojos color esmeralda, sobresaltada, y luego murmuró, yo, lo consideraré. Comillas, gracias. Elena la abrazó con alegría. Su Alteza, es hora de marcharse. Comillas, sí, ya voy. Sacó la lengua y la agitó enérgicamente. Comillas, adiós, Audrey. Hasta la próxima. El gran carruaje se alejó retumbando con la princesa a bordo. La leve sonrisa en el rostro de Audrey se desvaneció. Observó cómo el carruaje se alejaba por la carretera principal, ajustándose disimuladamente el ala del sombrero para ocultar la verdad en sus ojos. Ahora estaba impaciente por volver y ver a Edward. Algo debió haber ocurrido en el baño que lo impulsó a planear ese audaz secuestro. El vizconde Glynn acababa de despedir al último invitado. Se secó el sudor de la frente, visiblemente exhausto. Aún no lograba comprender del todo lo que acababa de suceder. Apenas se había ausentado unos 12 minutos, y de repente apareció el tercer príncipe, su acompañante fue secuestrado, y la secuestradora resultó ser Annie, la doncella de Audrey. Aunque más tarde se reveló que Annie había sido suplantada y el príncipe ya no insistió en el asunto, Glynn seguía sintiéndose incómodo. Porque conocía la verdadera identidad del impostor. Comillas, pero ¿por qué la amiga de Audrey intentó de repente secuestrar a la acompañante del príncipe? Desconcertado, se acercó a Audrey. Lo siento, Glynn, he arruinado tu salón. No te preocupes. Grelin se sorprendió por su franqueza. Dudó un instante y preguntó, comillas, ¿por qué hizo eso tu amiga? Audrey se aclaró la garganta con torpeza y luego respondió con un tono misteriosamente profundo. Un intento. Capítulo 102, la chica grande cae en la red. Comillas. Elena quiere que encuentre pruebas de que esa mujer está tramando algo, pero no soy detective, no tengo las habilidades necesarias, así que pensé, si esa mujer es realmente sospechosa, tal vez si ocurriera algo como un secuestro repentino, se le escaparía alguna pista. Tras inventar esta explicación, Audrey sintió una alegría inexplicable en el pecho. Bien hecho, Audrey. No solo puedes mentir sin pestañear, sino que además lo hace sonar perfectamente lógico. El vizconde Glynn se rascó la cabeza confundido. El razonamiento de Audrey parecía algo razonable, pero no del todo. Comillas, ¿es así? Vamos, no le des tantas vueltas. De todas formas, Edesac no siguió adelante con el asunto. De repente, dio un paso al frente y, poniéndose de puntillas, le dio al vizconde Glynn una fuerte palmada en el hombro. Con tono serio, dijo, Grelins, fuiste tú quien insistió en que conociera a Elena, y Elena fue quien me rogó que la ayudara. Así que, si algo sale realmente mal, ustedes dos serán los que paguen las consecuencias. Por lo tanto, no vayan por ahí contando nada que no deban, ¿de acuerdo? El vizconde Glynn miró a la muchacha que tenía delante en un silencio atónito. Por un instante, tuvo la ilusión de que Audrey también era una impostora. ¿Acaso no se suponía que era una dama noble, digna y elegante? La joya más preciada de Backlund. ¿Por qué de repente parecía tan? Ni siquiera se le ocurría una palabra adecuada para describirlo. Vale, me voy a casa. Audrey se levantó la falda y entró en el carruaje. Justo antes de entrar en el compartimento, giró la cabeza repentinamente con una leve sonrisa. Ah, por cierto, Glynn, no me has ocultado nada, ¿verdad? No. El vizconde Grelin se obligó a no apartar la mirada y esbozó una sonrisa forzada. Comillas, ¿que tendría que ocultarte? Recuerda que eres uno de mis mejores amigos.
Dicho esto, se agachó y entró en el carruaje, solo para encontrarse cara a cara con Annie, que la miraba fijamente. Comillas Q, ¿qué pasa, Annie? Señorita, porque esta vez que me desmayé se siente, un poco como la vez anterior que me quedé dormida? Ah, bueno, perdiste el conocimiento las dos veces, claro que se sienten parecidos. Pero ¿por qué me dolía la cabeza cuando me desperté también aquella vez? Señorita, me está ocultando algo. Comillas no lo soy. Comillas en realidad. Audrey espetó, sonrojada por la vergüenza, comillas Annie. Yo soy la señorita de la familia Hall. Tras ordenar a los sirvientes que limpiaran el patio y la villa, el vizconde Glynn subió solo. Se aflojó la corbata con displicencia y se quitó la ropa formal que le resultaba incómoda. Empujando la puerta del dormitorio, examinó rápidamente la habitación y preguntó en voz baja, comillas señor Danitz. Sin respuesta. ¿Escapó cuando los hombres del tercer príncipe lo buscaban? ¿O siguió a la amiga de Audrey? Dejó escapar un suspiro cansado y se dejó caer sobre la cama, cerrando los ojos mientras murmuraba suavemente. Sea cual sea, espero que nunca regrese. Coma lo siento, Audrey. 21 en punto. La próspera comunidad del distrito de Empress se estaba sumiendo gradualmente en la oscuridad y el silencio. Dentro del espacio de la maleta de Audrey. Tras escuchar la explicación de Edward, Audrey comprendió de repente. Comillas así que te preocupaba que Annie pudiera resultar herida por culpa de esa mujer, y por eso expusiste deliberadamente tu disfraz para armar un escándalo. Sí, fue la única idea que se me ocurrió en ese momento, pero aún no estaba seguro de si Edesac, o quien quiera que esté detrás de esto, preferiría matar a la persona equivocada antes que dejarla ir. Es mejor que Annie no abandone la villa por ahora. Lo entiendo, lo comprendo. Annie había crecido con ella, una doncella personal que con los años se había convertido en parte de la familia. Aunque técnicamente existía una distinción entre amo y sirvienta, su vínculo era real. Cuando llegara el día en que Audrey se mudara oficialmente de la mansión Hall, Annie probablemente se convertiría en su ama de llaves. Al pensar en esto, Audrey se enfureció. Comillas, esa bruja es tan despreciable. Con tal de salvarse a sí misma, no le importó si los demás vivían o morían. En el mundo de los Beyonders, las brujas suelen ser presagio de desastres. Sus ascensos van acompañados de muerte, matanzas y catástrofes. Así que, si alguna vez te cruzas con una, mantente lo más lejos posible. Comillas, ¿y qué hay del mechón de pelo que te dio? Lo tiré a una alcantarilla cualquiera. Dijo que solo funcionaba si se quemaba, pero no me fío de ella. ¿Y tú? ¿Dijo algo más la princesa? Está empeñada en desenmascarar a la bruja y expulsarla. Pero como dijiste, la desaparición de la criada probablemente fue obra de Edesac, así que todo es un esfuerzo inútil. Sí, hay algo muy profundo y oscuro detrás de esa bruja, Tracy. Mi consejo, a partir de ahora, olvida todo lo que dijo, y no vuelvas a ver a Elena. Audrey dudó unos segundos y luego dijo. Pero, ella ofrece 30.000 libras. Comillas 30.000 libras. Edward tragó saliva con dificultad. Si bien en ese momento tenía una cantidad considerable de dinero, 30.000 libras seguían siendo una fortuna para él. 30.000 libras, ¿solo para encontrar pruebas de que Tracy es sospechosa y conseguir que la echen? Edward sabía perfectamente que toda esa charla sobre pruebas era una tontería. Ya fuera el enamorado príncipe Etsac o los altos mandos de Loen y la secta de la demonisa, ninguno de ellos lograría alejar a Tracy solo porque unas cuantas criadas hubieran muerto. Pero si el verdadero objetivo de Elena era expulsar a Trish de la finca, entonces sin duda tenía margen de maniobra. ¿Denunciarla a la iglesia? ¿O usar ese mechón de pelo? Tosió 2 veces. Lo pensaré. Aunque haya que hacerlo, seré yo quien lo haga. No puedes correr ese riesgo. Audrey infló las mejillas, sintiéndose un poco subestimada. Aún así, sabía que Edward solo lo había dicho por preocupación por su seguridad. Apretando en silencio sus delicados puños, se dio ánimos mentalmente. Comillas, realmente necesito encontrar la manera de mejorar mi fuerza lo antes posible. Cuando llegó a casa, ya era de noche. Lilith no estaba por allí, probablemente había salido a cazar. Aún así, Edward no pudo evitar sentir un vacío en su interior. Aunque sabía que la pequeña no volvería a casa hasta después de una comida completa, le llenó el cuenco con comida para gatos y pescado seco. Luego, tras apagar la lámpara de gas del salón, bostezó y se dispuso a subir las escaleras. De repente, una voz resonó desde la oscuridad. Buenas noches, señor.
Una figura se apoyaba perezosamente contra la ventana, ladeaba la cabeza y llevaba un sombrero de pirata negro, en su rostro se dibujaba una media sonrisa, una media mueca. Con la mano derecha apretaba con fuerza un revólver, apuntando directamente a Edward. Danitz en llamas. Edward levantó lentamente ambas manos. No esperaba volver a verte tan pronto, señor Danitz. Danitz dio un paso al frente con cierta contundencia, sacudió su revólver y soltó una risa siniestra. Debes estar preguntándote cómo te encontré de nuevo y cómo logré burlar tu capacidad para detectar el peligro. No, en realidad no lo era. De su bolsillo sacó una brújula pequeña y de aspecto delicado, como si estuviera ofreciendo una explicación intencionadamente. Todo es gracias a esta brújula. Una vez que localiza un objetivo, me lleva directamente hasta él en 3 horas, sin importar dónde esté, y sin despertar sus sentidos. El maldito inconveniente es que, después de cada uso, me veo obligado a explicarle al objetivo su utilidad y sus desventajas. Eso tiene que ser un objeto místico del camino del vidente. Con un chasquido, Danitz guardó la brújula y se dirigió rápidamente hacia Edward, con el revólver aún apuntando y una expresión cada vez más feroz. Comillas, se acabó la clase. Ahora es el momento de ajustar cuentas, cabrón. Tengo que decir, respondió Edward con calma, mientras una moneda aparecía de repente entre sus dedos, que, para ser un bellonder del camino del cazador, tu vocabulario es bastante limitado. Apuesto a que no tienes ninguna bala en tu pistola. Danitz se quedó paralizado. En el segundo siguiente, todos los muebles de la habitación, mesas, sillas, armarios, salieron volando hacia él desde ambos lados. Comillas, mierda de perro. Preso del pánico, Danitz disparó varias veces, pero todas las balas se encasquillaron. Al instante, quedó sepultado bajo una avalancha de escombros. Comillas, hijo de... Con un rugido furioso, estallaron llamas abrasadoras. Astillas y chispas llenaron el aire mientras Danitz emergía del fuego, con una mano aferrando una bola de fuego carmesí concentrada y la otra aún sujetando el revólver. Su aspecto era lívido e imponente. Voy a matar. De repente se quedó paralizado, sintiendo algo frío y duro presionar contra la nuca. Las palabras se le atascaron en la garganta y todo su cuerpo se tensó. Ese contacto, lo conocía demasiado bien, solía dormirse aferrándose a él. Sí, apretado contra su nuca no estaba otro que su querido revólver. Coma mis disculpas, admito que hablé un poco demasiado alto hace un momento. Edward sonrió, comillas sí, personalmente, me gustó bastante tu tono engreído y arrogante de antes. Debes estar bromeando, solo estaba intentando aligerar el ambiente. ¿Alegrar el ambiente? ¿Y así es como terminaste destrozando toda mi habitación? Danitz se quedó atónito, instintivamente a punto de replicar, pero rápidamente cambió de estrategia, comillas, eso no fue culpa tuya, quiero decir, mía, totalmente mía, pagaré los daños. Edward cambió de tema con naturalidad. Comillas, así que has vuelto solo para vengarte de mí? No, todo esto es un malentendido, no hay rencor entre nosotros. Comillas, entonces, ¿qué haces aquí? Yo solo quería recuperar mi revólver. Finalmente, se quitó el revólver que llevaba apuntándose a la nuca, pero aún así no se atrevía a mover ni un músculo. Flavia Dote. La ropa de Danitz cobró vida repentinamente, deslizándose a su alrededor como serpientes antes de transformarse en cadenas de hierro que lo sujetaron firmemente en su lugar. Edward caminó tranquilamente hasta colocarse frente a él. He oído hablar de tu capitana, la vicealmirante Iceberg, Edwina Edwards, una mujer muy sabia. Me imagino que no te permitiría volver a Backlund para vengarte, sabiendo lo que te pasó aquí. Al fin y al cabo, eso no sería diferente del suicidio. El rostro de Danitz se sonrojó ligeramente. Murmuró a la defensiva, mi fuerza no es tan mala como la pintas. En ambas ocasiones simplemente tuve mala suerte. Comillas, ¿y tus compañeros? Yo, no tengo ninguno. Comillas, quizás el vicealmirante Iceberg. Lo negó apresuradamente. Comillas, no, definitivamente no. Edward soltó una risita. Ah, ya veo. Edward arqueó una ceja, intrigado. Comillas, incluso ahora que estás capturado, ¿ella todavía no aparece? Creo que la capitana tiene sus razones. TSK, el fanático número uno de Edwina, de principio a fin. Toc, toc, toc. Se oyeron varios golpes en la puerta principal, seguidos de la voz de una mujer. Soy Edwina Edwards, capitana del Golden Dream, la capitana de Danitz. Disculpe la molestia, señor Edward. Las cejas de Edward se alzaron con sorpresa. ¿De verdad vino el vicealmirante Iceberg?
Capítulo 103, el retrato de Edwina. Edward lanzó una moneda de oro al aire. El resultado demostró que el visitante no albergaba ninguna mala intención. Con un movimiento de su varita, la puerta se abrió sola. Una dama bañada por la luz de la luna entró. Era hermosa, su rostro era ovalado, con un toque de audacia entre sus delicadas cejas. Sus ojos azul claro brillaban como agua cristalina de manantial. Su larga melena castaña, peinada con raya al medio, recogida en un sencillo pero elegante moño en la nuca, caía suavemente tras ella. Llevaba un abrigo beige ceñido a la cintura, combinado con una falda oscura hasta la rodilla y botas de cuero a juego con el color de su pelo. En comparación con las refinadas damas de Backlund, su estilo era notablemente más atrevido. Comillas, capitán. Danitz gritó. Edwina le lanzó una mirada y espetó dos palabras secas: cállate. Danitz se quedó paralizado. Oh. Se acercó, deteniéndose a 3 o 4 metros de Edward, inclinándose levemente, le ofreció una sincera disculpa. Mis disculpas, señor Edward. Permítame, por favor, enmendar la imprudencia de mi compañero de tripulación. ¿Una disculpa? Edward arqueó una ceja. Es la segunda vez. La primera, contrató a alguien para que me secuestrara. Lo dejé ir sin armar un escándalo. Y la segunda, irrumpió en mi casa intentando matarme. ¿No crees que una simple disculpa no es suficiente? No intentaba matarte, exclamó Danitz. Si de verdad hubiera querido, te habría disparado en silencio. Solo quería que probaras la humillación que me hiciste pasar el otro día. Edwina lo miró de nuevo. Inmediatamente cerró la boca con fuerza, silencioso como una piedra. Estoy dispuesta a compensarte 10 veces por los daños causados, dijo, y si aún necesitas desahogar tu ira, puedes tratar con Danitz como quieras, solo te pido que no le quites la vida. Danitz quiso protestar de nuevo, pero no era tonto. Su capitana era una de las 7 almirantes piratas más famosas. No se humillaría así sin una buena razón. Su comportamiento sorprendió sinceramente a Edward. No lograba comprender qué pretendía ella. Tras un momento de reflexión, preguntó directamente, comillas, ¿por qué no empiezas por lo que viniste a hacer? Seguro que no fue solo la nota que te dejé lo que te hizo venir hasta aquí, ¿verdad? Afuera. Dirigió su mirada hacia Danitz y dio la orden con frialdad. Oh. Danitz salió obedientemente como un niño de 72 kilos. Justo antes de irse, incluso usó la boca para cerrar la puerta. Claro que no pudo evitar murmurar: capitán, estaré afuera, listo para entrar corriendo y protegerlo en cualquier momento. Si no le importa, por favor, tome asiento. Edward señaló el sofá carbonizado. Por cierto, lo quemó un miembro de tu tripulación. Ella asintió y se sentó con gracia, luego sacó una pequeña bolsa. Aquí hay unas 500 libras. Es una compensación por lo que hizo Danitz esta noche. Edward lo aceptó sin ceremonias. Lo abrió, echó un vistazo al interior y asintió: de acuerdo. A continuación, Edwina realizó un cuadro. En él se representaba a un joven sonriente de pie en lo que parecía ser una plaza. La razón por la que me entrometo así esta noche, dijo, es porque necesito que me confirmes algo. Comillas, puedo preguntar, ¿eres tú? Edward arqueó una ceja. No estoy seguro, pero a juzgar por el aspecto, sí veo cierto parecido. Así que este era el retrato que Danitz había mencionado, ese al que Edwina siempre miraba fijamente. En el momento en que Edward lo vio, tuvo una fuerte sensación: era él quien aparecía en ese cuadro. Pero eso no podía ser cierto. Edwina volvió a preguntar: ¿te llamas Edward? ¿Es tu nombre de pila o tu apellido? Se encogió de hombros. Es mi nombre de pila. Soy huérfano, no tengo apellido. Comillas, ¿cuántos años tiene? Casi 17. Comillas, ¿nunca has conocido a tu familia? Así es. Comillas, ¿cómo te imaginas que eran tus padres? Edward frunció el ceño. Señora, ¿no le parece un poco grosero preguntarle a un huérfano qué opina de su familia? Se quedó paralizada un instante y enseguida se disculpó. Lo siento, no quise ser insensible, solo quería confirmar algo. Edward asintió. Entonces, antes de eso, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Comillas, ¿de dónde sacaste ese cuadro? Ella no lo ocultó. Me lo dejó en herencia un anciano de mi familia que falleció. Antes de morir, me insistió varias veces en que encontrara a la persona de este retrato. Al revisar los archivos familiares, descubrí que tuve un primo menor que desapareció a los 12 años. Edward estaba atónito. Comillas, ¿sospechas que yo podría ser él? No era de extrañar que fuera tan educada, había venido a buscar a su hermano perdido. Eso lo tranquilizó bastante. Al menos no tenía nada que ver con el dios del conocimiento y la sabiduría. Ella asintió. Sí, de lo contrario,
No podría explicar la última petición de mi mayor. Pero, creo que es muy improbable, por ciertas razones. Estoy bastante seguro de que no soy tu primo. Comillas, ¿es eso así? Un atisbo de decepción cruzó su rostro. Lo entiendo. Señora Edwina, ¿tiene usted más información sobre ese cuadro? Para ser sincera, puede que yo tenga incluso más curiosidad que usted. Por el momento no, pero la próxima vez que vuelva a Lemberg, intentaré buscar más pistas. Ya te he molestado bastante esta noche. Se puso de pie y dijo, señor Edward, permítame disculparme una vez más por la imprudencia e inmadurez de Danitz. Tal vez pueda hacer algo por usted como compensación. Ah, eres demasiado amable. Edward sospechaba que ella no había descartado por completo la posibilidad de que él fuera su primo. Esta supuesta compensación probablemente era solo una forma de crear un vínculo entre ellos. Quizás deberías hacerme tu ahijado ya que estás en ello. Esperar. Edward se quedó paralizado de repente. Si bien las prácticas médicas en el mundo de los misterios eran ciertamente primitivas, existían métodos místicos para determinar si dos personas compartían parentesco consanguíneo, como la adivinación, por ejemplo. Pero parecía haber olvidado por completo esa opción. Al pensar en esto, Edward frunció el ceño, con la mente acelerada. Hablando de ayuda, dijo, he oído que usted posee un libro de la segunda época, Los viajes de Groselle. Podría tomarlo prestado para leerlo. Ese libro debería ser uno de los pocos textos imbuidos de poder místico, aparte de las cartas de la blasfemia y la pizarra de la blasfemia. Los viajes de Groselle. Ese es el libro rescatado de un barco hundido, empapado durante 165 años y aún intacto. Narra la historia de un gigante llamado Groselle, que partió hacia la Tierra de Hielo para dar caza al Rey del Norte, un poderoso dragón de hielo. Edwina, instintivamente, comenzó a dar un resumen detallado, pero pronto se dio cuenta de que no era el momento adecuado. Se contuvo y continuó, puedo prestártelo, pero dejé el libro en el barco. Tendrás que esperar a que regrese. Si solo es para leer, no hay problema. Algo más. Bueno, estoy planeando zarpar pronto, para una expedición. Me pregunto si tienes algún consejo, o tal vez podrías ofrecerme alguna ayuda. Edwina reflexionó un momento y respondió, en alta mar, lo más importante es la fuerza. Si tu poder es suficiente, todo lo demás es secundario. Claro que, si tuviera que sugerir algo, tener tu propia flota facilita mucho las expediciones. Para construir una flota se necesitan barcos y gente. En cuanto a los barcos, si necesitas uno, puedo ayudarte. Vaya, un barco no es barato. Comillas, gracias. No hay prisa con el barco. Creo que podrías ser más útil con la parte de la tripulación. Comillas o. Edward sonrió. Por ejemplo, tal vez podrían asignarme un miembro de la tripulación para que me sirva de guía o algo así. Frente a la casa de Edward, Blazinganitz estaba apoyado contra la pared, con un trozo de hierba seca en la boca, levantando la vista de vez en cuando. El capitán llevaba dentro más de media hora. ¿Hasta dónde habrían llegado? No, no. Definitivamente estaban hablando de algo muy importante. Sí. Se hipnotizó a sí mismo con ese pensamiento una y otra vez. En ese momento, Danitz comprendió profundamente, que es más doloroso que estoy justo delante de ti, y aún así no sabes que te quiero. Es hacer guardia mientras la persona que te gusta está dentro en una cita con otra persona. Comillas a. Si no salen en 3 minutos más, entraré, irrumpiré y le volaré la cabeza a ese cabrón. 3 minutos después. Si no salen en 1 minuto más, juro que quemaré todo este lugar hasta los cimientos. 1 minuto después. Danitz cayó de rodillas, con la desesperación reflejada en su rostro. Comillas o. ¿Qué haces aquí? Preguntó una voz fría. Ah, era el capitán. Se puso de pie de un salto, recorriendo con la mirada a Edwina de pies a cabeza. Sin notar nada extraño, preguntó con inquietud, capitán, hace un momento estaba usted. Comillas, ¿no has sentido siempre curiosidad por la persona que aparece en ese cuadro? Comillas, ¿te refieres a ese idiota? ¿A ese tipo? Puede que sea mi primo desaparecido. Comillas, primo, primo. Danitz se quedó paralizado. No escuchó ni una palabra después de eso. Solo un pensamiento resonaba en su mente. Mierda, he ofendido a mi futuro cuñado. ¿Todavía tengo alguna posibilidad? No. Acabamos de llegar a un acuerdo, dijo Edwina. Debido a tu comportamiento atroz esta noche, acepté dejar que él se encargue de ti como mejor le parezca. ¿Comillas qué? La primera reacción de Danitz no fue de miedo por lo que le pudiera pasar, sino de si esto podría ser una oportunidad para reparar su relación. Edward salió en ese momento, sonriendo.
Tranquilo, la señorita Edwina me acaba de hablar de tu carácter. Aunque eres un pirata, no eres malo, solo un poco impulsivo. Perfecto. Conozco el lugar ideal para que superes eso. Incluso podría solucionar algunos de tus problemas. Danitz sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda, una muy mala premonición surgiendo en su interior. Vamos. Esa noche, las puertas de la iglesia Harvest estaban cerradas herméticamente. Un silencio inusual reinaba en el lugar. Edward, sujetando una cadena que ataba al inquieto Danitz, entró por una puerta lateral. El obispo Utravsky estaba sentado en la primera fila de bancos, con las manos juntas en oración sobre la frente, mirando hacia el sagrado emblema de la vida mientras cantaba en voz baja. Emlyn no parecía estar por allí. Espera, no, allí estaba, tumbado en el banco del medio, profundamente dormido, con una expresión tranquila. Disculpe la interrupción, padre Utravsky. Edward esperó pacientemente unos minutos, pero al ver que el obispo no respondía, finalmente tuvo que hablar. El sacerdote levantó la cabeza, fijando la mirada en Danitz durante varios segundos antes de dirigirla a Edward. Veo en él un reflejo de mi antiguo yo. ¿Es un pirata? Danitz se animó un poco al oír eso. Para él, ser pirata era un motivo de orgullo. Un pirata con algunas peculiaridades inusuales, murmuró Emlyn adormilado al despertar, desplomándose sobre el respaldo del banco que tenía delante y bostezando. El rostro de Danitz se puso rojo. Comillas, no, no lo creo. Es porque él. Silencio. Su boca se desvaneció en el aire, dejando solo un gemido ahogado y aterrorizado. Los ojos de Utravsky brillaron levemente. Una habilidad interesante. Unos segundos después, Danitz recuperó la compostura. Se acarició los labios con un gesto de alivio. Había estado al borde de la muerte muchas veces en el mar, pero los extraños poderes de Edward eran de otro nivel, completamente incomprensibles para él. Padre, como puedes ver, es un pirata, dijo Edward, pero por lo que sé, no ha cometido ningún delito grave. Probablemente esté al nivel de Emlyn. Comillas, oye, ¿qué quieres decir con a mi nivel? Protestó Emlyn, golpeando el respaldo del banco. El sacerdote, sin embargo, asintió con comprensión. Comillas, así que desea dejarlo aquí, para que reciba la redención como Emlyn. Capítulo 104, la mujer que escucha historias. Comillas, ¿está bien, padre? Comillas, por supuesto, no hay ningún problema. Gracias, iré a buscarlo pronto. Dejar a ese grandullón en la iglesia Harvest no tenía que ver realmente con reformarlo, sino que era simplemente una forma de mantenerlo en un solo lugar antes de zarpar. Así, no tendría la oportunidad de aburrirse y volver a hacer alguna tontería. Edward agitó su varita y levantó el hechizo de transfiguración. Muy bien, de ahora en adelante, quédate aquí y compórtate. Intenta llevarte bien con papá y con Emlyn. Danitz se frotó los brazos, con una expresión de inquietud. Edward miró a Emlyn y sonrió. Emlyn, si nuestro amigo pirata no coopera, contaré contigo para que lo cuides como es debido. En cuanto a la recompensa, ya sabes a qué me refiero. Emlyn alzó ligeramente la barbilla y dejó escapar un bufido de desdén. Comillas HMPH. ¿Qué era él? ¿Un tsundere? Sabes que los personajes tipo tsundere están pasados de moda hoy en día, ¿verdad? Edward se llevó una mano al pecho y retrocedió hacia la oscuridad. Nos vemos pronto. Calle Minsk 88. En ese momento, un pequeño gato negro regresó de una cacería exitosa. Trotó alegremente hacia el dormitorio, cuando de repente dejó caer algo al suelo con un chapoteo y gritó. Comillas, ¿dónde está la casa de la señorita Lilith? Pasé mediodía impregnando con mi perfume la mesa, el sofá, las sillas. ¿Dónde están todas mis cosas? Lilith estaba presa del pánico. Solo había salido a dar una vuelta rápida para cazar, ¿qué demonios se le había escapado? Estaba furiosa. Sus ojos penetrantes recorrieron la habitación. ¿Quién hizo esto? Sal y deja que la señorita Lilith te dé unos cuantos arañazos. En ese preciso instante, Edward regresó. Ella corrió inmediatamente a quejarse. Comillas, Edward, un grandullón destrozó nuestra guarida. Edward la alzó con delicadeza en sus brazos, acariciando el suave pelaje de su lomo mientras decía con impotencia, Lilith, lamento decirte que nos mudamos de nuevo. Tras sus encontronazos con la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, la banda de Zmaher, Danitz y Edwina, Edward sentía que el número 88 de la calle Minsk le estaba causando más problemas de los que valía la pena. Además, todavía tenía consigo aquel papel doblado de la serpiente de Mercurio, bien valía la pena creer en alguna superstición.
Buh. La señorita Lilith finalmente logró impregnar todo este lugar con su aroma. No quiero irme. Edward agitó su varita con displicencia. Reparó. El dormitorio recuperó su estado anterior, como si el tiempo se hubiera revertido. Despídete de este lugar. Miau. Con un chasquido, al apagarse la luz de gas, el hombre y el gato desaparecieron sin dejar rastro. El nuevo alojamiento era una modesta posada en el distrito este. Si bien la decoración y las comodidades eran normales, la zona era animada, perfecta para un cambio de aires. De todos modos, pronto se haría a la mar, así que solo era un lugar temporal donde quedarse. Además, le brindaba la oportunidad de conocer otra faceta de Backlund. Se quedó junto a la ventana del segundo piso, mirando a través de una rendija en las cortinas la animada calle de abajo. Comparada con la calle Minsk, esta zona era mucho más concurrida, con puestos que bordeaban las calles y un ambiente rebosante de vitalidad cotidiana. Claro que, si prestabas más atención, veías el marcado contraste que se escondía tras esa aparente vitalidad, vagabundos sin hogar, mendigos pidiendo limosna y matones pavoneándose por la calle. Ese era el verdadero Eastborough. Chirrido, chirrido, chirrido. Unos chillidos agudos sacaron a Edward de sus pensamientos. Giró la cabeza y vio a Lilith de pie, orgullosa, con una pata apoyada sobre una rata gorda que se debatía. Comillas Edward, hay muchísimas ratas aquí. Comillas no puedo terminarlos todos. Literalmente no puedo comérmelos todos. Esta nueva casa es increíble. Edward. De repente, ladeó la cabeza y le dirigió una mirada mortalmente tierna con sus ojos cristalinos. Comillas, ¿por qué miras a la señorita Lilith? ¿Quieres la mitad de la rata? Coma, gracias, pero no gracias. Al día siguiente, Audrey, que había aceptado la invitación de Edward, salió de su bolso, miró a su alrededor en la habitación desconocida y exclamó, comillas, ¿te has metido en problemas otra vez? Así que esta es la impresión que tienes de mí, que siempre me meto en problemas. Bueno, no puedo discutir eso, me parece bien. No habrás vuelto a romper las ventanas de alguna iglesia, ¿verdad? Comillas no. Bien. Casualmente me encontré con uno de los 7 almirantes piratas, el vicealmirante Iceberg. Es así. Edward explicó por qué tenía que mudarse, y al final, Audrey se frotaba la frente. Ahora lo entiendo. Precisamente por eso sacaste la carta de la torre. Tras una breve pausa, preguntó, ese cuadro, ¿de verdad crees que es un retrato tuyo? Pero, no tiene sentido. ¿Por qué estaría tu retrato en manos de un almirante pirata? Las fechas no cuadran. Edward también había pensado en eso, tal vez en el futuro volvería a usar un giratiempo, pero en este mundo, los giratiempos solo te permiten viajar 2 horas al pasado. Por ahora no hay suficiente información, tendremos que esperar a que regrese y encuentre más pistas. MMM. Audrey se acercó a la ventana con las manos a la espalda, observó la animada calle, con una expresión de interés en el rostro. Creo que, esta es la primera vez que vengo al distrito este sola. ¿Podrías enseñarme los alrededores? Edward sonrió. Por supuesto. Disfrazadas y con una apariencia transformada, las dos caminaban sin prisa por la calle. Todo a su alrededor despertaba la curiosidad de Audrey. Al fin y al cabo, durante más de una década, sus actividades se habían limitado a las fincas de la familia Als y a lugares de la alta sociedad como banquetes, salones y hipódromos. Rara vez se había aventurado siquiera en Empressborough, y mucho menos en algún sitio más común. Edward permaneció a su lado. Siempre que ella mostraba interés por algo pequeño y portátil, él se lo compraba. Pronto, ambos tenían las manos llenas de baratijas. El rostro de Audrey se iluminó de alegría. La vida cotidiana es muy divertida, ¿verdad? Tanta comida deliciosa, pequeñas cosas divertidas y la libertad de ir donde quieras y hacer lo que te plazca. Deberías haberme traído a pasear así más a menudo. Edward no hizo ningún comentario, simplemente la acompañó con una sonrisa. Llegaron a una estación de carruajes. Tras 20 largos y tediosos minutos de espera, Edward la protegió mientras se apretujaban en un compartimento con 7 u 8 trabajadores sudorosos y cubiertos de mugre. Para Audrey, cuyos paseos solían ser en lujosos carruajes privados, esta fue, sin duda, una experiencia bastante desagradable, pero se había preparado mentalmente y la soportó. El vagón crujía y traqueteaba camino al distrito portuario. Los demás pasajeros charlaban alegremente durante todo el trayecto, llenando el espacio de risas y chismes locales. Al principio, Audrey escuchaba con curiosidad, pero cuando la carretera empezó a tener baches y a sacudirse violentamente sobre ellos,
Temió de verdad que la arrojaran por la ventana si Edward no la sujetaba con firmeza. Entonces, me mareé. «Bebe esto», dijo Edward. En el mundo mágico de Harry Potter, abundaban las pociones para tratar dolencias extrañas y leves. Tras beberse de un trago la poción que le ofrecieron, Audrey finalmente se recuperó, aunque a duras penas. Si hubiera vomitado delante de Edward, la vergüenza la habría matado. Rápidamente se giró para mirar por la ventana, tomó una profunda bocanada de aire, pero estuvo a punto de vomitar de nuevo. El aire aquí distaba mucho del de Empressborough, cada respiración traía consigo olores desagradables y complejos, además de innumerables partículas invisibles. Pero los lugareños parecían acostumbrados, seguían charlando y riendo alegremente, comentando a dónde irían a tomar algo esa noche. Los edificios de afuera se fueron deteriorando poco a poco. Vio a más peatones con ropas andrajosas y expresiones atónitas. Algunos se peleaban por restos de comida. Vio a la policía ahuyentándolos como si fueran perros callejeros. Incluso vio a una persona desplomarse al borde de la carretera, y nadie le prestó atención. El rostro de Audrey fue cambiando lentamente, reflejando una mezcla de confusión, sorpresa e incredulidad. Se mordió el labio. Al recordar sus palabras anteriores, sintió una oleada de vergüenza. «Lo siento», murmuró. «Me imaginaba que la vida de la clase baja en Backlund sería dura, pero no esperaba que fuera así. ¿Los nobles de clase alta de Loen saben de todo esto? Por supuesto que sí, pero ninguno de ellos puede, ni quiere, cambiar el statu quo. Lo que ven ahora ha sido así durante siglos. Los nobles no solo lo saben, sino que, algunos de ellos lo crearon, algunos por riqueza, otros por poder y otros con el fin de convertirnos en dioses». No pronunció la última parte en voz alta. «Pero mientras no lo vean, para ellos no existe. Es como taparse los oídos para robar una campana, si no pueden percibir las consecuencias o la realidad de sus actos, actúan como si no fueran reales. Se tapan los ojos y fingen que no está ahí, y si por casualidad ven algo, simplemente borran el recuerdo y vuelven a fingir». En ese preciso instante, una mujer sentada frente a ellos preguntó de repente, taparse los oídos para robar una campana. ¿Qué significa eso? Edward alzó la vista y vio a una mujer de unos 20 años, vestida con sencillez, que llevaba un sombrero de ala ancha anticuado y una falda discreta. Su aspecto era común y corriente, y, curiosamente, no se había fijado en ella hasta ahora. Pensando que no la había oído, la mujer repitió, «Disculpe, ¿qué significa esa frase? ¿Es una historia o un proverbio?» «Así es», asintió Edward y explicó con sencillez. «Hace mucho tiempo, a alguien le gustó la campana de su vecino y quiso robársela, pero temía que sonara y llamara la atención. Así que se le ocurrió una idea brillante, se tapó los oídos mientras la robaba. De esa forma, no oiría el sonido. Pero claro, aunque él no podía oírlo, todos los demás sí». La mujer reflexionó sobre ello. «Parece que los nobles de Loen son verdaderamente unos necios». Edward no esperaba que alguien escuchara sus comentarios a Audrey. Ahora se sentía incómodo. Lo que había dicho podría haber servido como lección para Audrey, pero para alguien con más experiencia, era demasiado simplista, incluso infantil. Sacudió ligeramente la cabeza. El significado original podría aludir a la necedad y al autoengaño, pero creo que, también habla de arrogancia, porque algunas personas ya ni siquiera se molestan en fingir. La mujer pensó un momento y luego asintió con la cabeza. «Tienes razón». Zas. Sacó un fajo de billetes cuidadosamente doblados, que cayeron justo en la mano de Edward. «Ese es su pago por la historia. Gracias». «Señora, eso no es necesario». Desdobló los billetes y jadeó. 10 billetes de 10 libras cuidadosamente apilados, 100 libras en total. «Esto es demasiado». «Si merece la pena o no», dijo, poniéndose de pie, «eso lo decide el oyente». Se dirigió hacia la salida y, con un ligero salto, brincó del vagón en marcha y desapareció. El vagón nunca se detuvo. Nadie más a bordo pareció percatarse de nada. El rostro de Edward se había vuelto serio. Audrey, observándolo, preguntó en voz baja, «¿Qué te pasa, Edward?» Esa mujer de hace un momento. Era al menos de alto nivel. «¿Qué? Un semidios». «Por suerte», dijo, mirando el dinero que tenía en la mano, «no nos hizo daño. Pero esta factura, ni hablar, la gastaremos en cuanto podamos». Audrey dudó un momento antes de decir, «Quizás pienses que es infantil de mi parte, pero, ¿podríamos usar parte del dinero para comprar comida? Y dárselo a esas personas que vimos en la calle. Te lo devolveré». «Por supuesto que podemos. Después de todo, yo mismo soy bastante infantil».
Ah, sí, esto lo conseguí hace un par de días. Edward le entregó la joya característica del psiquiatra, similar a una gema. Se suponía que era un regalo la última vez, pero no tuvimos la oportunidad. Es un rasgo de la secuencia 7. Gracias, dijo ella en voz baja. Capítulo 105, Lawrence North. Tras pasear un rato más, los dos regresaron a la posada. Ya regreso. Audrey agitó la mano y de repente recordó algo. Edward, ¿qué te parece si creo un fondo benéfico? Haz lo que quieras, siempre y cuando no sea peligroso. De acuerdo. Lilith, que estaba despatarrada sobre el escritorio, masticando un filete, levantó su boca grasienta con curiosidad. Edward, ¿por qué Audrey de repente parecía tan infeliz? ¿La acosaste? No, simplemente vio otra faceta de este mundo, y eso despertó algo en ella. Oh. Lilith no entendió y volvió a forcejear con su filete. De repente, un escalofrío recorrió la habitación. El aire se rasgó por una fuerza invisible. Una tenue sombra surgió de la grieta mientras un pájaro negro salía volando del mundo espiritual, sujetando una carta con el pico. Aterrizó con asombrosa precisión en la mano de Edward. Tu carta. Se cernía en el aire, aleteando, con las pupilas destellando. Entonces, con voz de cobrador de deudas, exigió, palos. Dame palos. 4 palos. Edward pensó un momento y sacó 4 plumas de la cola de un fénix. No tengo palos, pero ¿qué tal estos? Comíllase. El pájaro negro parpadeó, se posó en la muñeca de Edward y se quedó mirando y olfateando las plumas durante un buen rato. Finalmente, cogió una y se la tragó. Sus ojos brillaron al comprender lo que había descubierto. Ya no quiero palos, quiero estas plumas. Tal como lo pensaba. Así que la razón por la que se come las varitas, es por las plumas de fénix que lleva dentro. ¿Está seguro? Edward agitó la pluma delante del pájaro. Sus ojos la siguieron sin pestañear, mientras su cabeza se movía con avidez. Seguro. De acuerdo, pero quiero saber, ¿por qué los necesitas? El pájaro negro hizo una pausa y luego respondió sin dudarlo mucho, puedo sentir una energía especial en mi interior. Esa energía, me ayuda a evolucionar. ¿Evolucionar? Edward examinó al pájaro negro con más detenimiento. Así que planeas convertirte de un pequeño gorrión en un fénix. ¿Algo más? No. Con la velocidad del rayo, engulló las plumas restantes una por una y dejó escapar un eructo de profunda satisfacción. En ese preciso instante, una sombra negra se abalanzó sobre el pájaro, Lilith. Por desgracia, incluso con su velocidad, solo pudo captar su imagen residual. El pájaro mensajero ya había regresado velozmente al mundo de los espíritus. Lilith. Inmediatamente apartó la mirada, fingiendo inocencia, y saltó de nuevo al alféizar de la ventana. Los gatos son así. Antes cazaba ratones, ahora caza pájaros, porque este pequeño no ha dado ninguna señal de convertirse en humano, incluso después de tomar la poción. Edward negó con la cabeza y desdobló la carta, para luego levantarse de golpe del sofá. Era de Christine, la que llevaba tanto tiempo desaparecida. Estoy en el distrito oeste de Backlund. Si puedes venir en los próximos días, trae la libreta y ven a buscarme. Encontrarás lo que buscas. Lo que he estado buscando. La fórmula de seguimiento para la vía de aprendizaje. El corazón de Edward comenzó a latir con fuerza. Rápidamente arrancó una hoja de papel y garabateó una respuesta. Ya estoy en Backlund y puedo reunirme contigo cuando quieras. Por favor, dime tu dirección. Dado que el pájaro mensajero ya había regresado al mundo de los espíritus, tuvo que invocarlo de nuevo. Cuando salió volando del reino espiritual y extendió la mano para alcanzar la carta, dispuesta a partir, Edward la detuvo rápidamente. Estimado mensajero, señor, podría pedirle que espere un poco después de entregar cada carta, por si acaso hay que enviar una respuesta. El pájaro negro se cernía en el aire y lo miraba con una expresión de comillas, ¿acaso parezco estúpido? No, cobro por entrega. Una entrega tiene una tarifa. Si tengo que esperar una respuesta, es como hacer 2 viajes en uno. ¿Apenas eres más grande que un dedo y tu contabilidad es tan precisa? ¿Por qué te dedicas a repartir cartas? Monta un negocio. De repente, el pájaro pareció recordar algo y aterrizó frente a Edward. Este será mi quinto parto. Anteriormente. Está bien, está bien. Dame palos. No, plumas. Vale, vale. Edward invocó otra pluma de fénix y se la arrojó al ave con un encantamiento de levitación. El pájaro negro se lanzó hacia adelante,
Engulló la pluma y sus ojos oscuros brillaron con profunda satisfacción. Pero hay que aceptar una condición, después de cada entrega, hay que esperar 3 minutos antes de marcharse. Comillas de ninguna manera. Entonces no más plumas. De repente, giró sobre sí mismo, rasgó el aire y se desvaneció en el reino espiritual, dejando tras de sí un chillido agudo, comillas 1 minuto. Oh. Qué temperamental, algún día le va a dar un infarto. Media hora después. El pájaro negro apareció de nuevo, dejó caer una carta y se dio la vuelta para marcharse volando, pero entonces recordó la condición de Edward. A regañadientes, aterrizó sobre el escritorio, entrecerró los ojos y miró fijamente a Lilith. El estúpido gato intentó atraparme antes. Edward desdobló la carta, la respuesta de Christine. Solo había una dirección. Westborough, Calpensine, 2, piso, habitación 2102. Traiga el cuaderno. Edward se puso de pie, eufórico. La fórmula estaba aquí. Miró al pájaro negro y dijo, no necesito responder, puedes irte. Oh. Respondió con frialdad, extendió sus alas y de repente aceleró hacia Lilith. Sobresaltada, Lilith dio una voltereta hacia atrás en el acto. Una vez que se dio cuenta de lo que había sucedido, mostró los dientes y se abalanzó de nuevo, solo para atrapar aire. Comillas la próxima vez, lo atraparé. Lilith se prometió a sí misma en silencio que la próxima vez atraparía al pájaro. Se dio la vuelta, con la intención de seguir desayunando, pero se quedó mirando fijamente su plato vacío. Comillas ¿se acabó mi filete? Ella miró a Edward. Edward se desvinculó inmediatamente de toda responsabilidad. Comillas fue ese pájaro. Ella no dejaba de mirar. Ya estoy lleno. ¿Por qué iba a robarte el bistec que ya habías masticado hasta convertirlo en un desastre? Está bien, tú ganas. Edward le entregó un pescado seco. Me voy. ¿Quieres venir conmigo? Ella masticó el pescado seco con gusto y asintió. Comillas sí. Edward sacó el péndulo de cristal verde. Ir al Calpensine es peligroso. Ir al Calpensine es peligroso. Ir al Calpensine es peligroso. Tras 7 repeticiones, el cristal verde no se movió ni un centímetro. TCH, probablemente no hay suficiente información, murmuró Edward. Tras pensarlo un momento, reformuló la pregunta. Conocer a Christine me resulta beneficioso. Conocer a Christine me resulta beneficioso. Conocer a Christine me resulta beneficioso. Pronto, el cristal verde comenzó a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Bien, eso significa que es favorable. Vamos, Lilith. Distrito Oeste, Backlund. Esta zona estaba habitada principalmente por la clase media y algunos nobles caídos en desgracia. Por ejemplo, el barón Rafter Pound de la casa Tudor tenía aquí la antigua finca de su familia, con el ángel Medici, símbolo del estofado, sellado bajo tierra. Se suponía que ese ángel aún tenía una carta de blasfemia del sendero del sacerdote rojo, pero considerando la diferencia de poder y rango, ir allí ahora no sería diferente a entregarse como aperitivo. A las 10 de la mañana, Edward, disfrazado y acompañado por Lilith en su forma de gata tricolor, llegó a la posada de Calpensa. Tras usar un encantamiento de disfraz para cambiar su apariencia y un encantamiento de escudo para protegerse, pronto se encontró frente a la habitación 2102. Después de lanzar una moneda al aire para una última comprobación, llamó suavemente a la puerta. Toc, toc, toc. Unos segundos después, Christine abrió la puerta. En comparación con antes, ahora vestía un atuendo sencillo, llevaba el pelo largo trenzado y su expresión parecía algo agotada. ¿Quién sabía por lo que habría pasado desde la última vez que se vieron? Christine miró la puerta, aparentemente vacía, atónita por un instante. Luego asintió y se hizo a un lado para dejar pasar a alguien. Adelante, por favor. Edward entró en la habitación en silencio, se alejó lo suficiente de ella y canceló el encantamiento de disfraz. La repentina aparición de un desconocido la sobresaltó claramente. Edward dijo rápidamente, soy yo. Parpadeó sorprendida. Solo después de ver al gato en sus brazos se relajó un poco. Eres demasiado precavido. Edward se encogió de hombros. En el mundo del misticismo, nunca se puede ser demasiado precavido. Sacó el cuaderno. He traído lo que me pediste. Ahora, la fórmula. Los ojos de Christine se detuvieron en el cuaderno durante unos segundos antes de decir, solo puedo ofrecerte las fórmulas para la secuencia 6 y la secuencia 5, pero, parece que ya has avanzado a escriba. Comillas HMM. No, solo tengo otro objeto místico similar a este cuaderno. Veo.
Ella asintió y extendió la mano. Dame el objeto primero. No tengo las fórmulas conmigo, necesito usar el cuaderno para intercambiarlo con su dueño original. Edward sonrió. ¿Te importa si te acompaño? ¿Cómo así? Me importa. Se giró directamente hacia la pared. Su cuerpo se volvió repentinamente intangible. Ven conmigo. Edward los siguió de cerca. Juntos, llegaron a la habitación contigua. Un hombre con un abrigo negro y un sombrero de copa negro de media altura estaba sentado en el sofá, como si hubiera estado esperando un buen rato. Al verlos entrar, se levantó lentamente y se quitó el sombrero para saludar a Edward. Buenos días, señor. Soy Lawrence North, un miembro destacado de la familia de Christine. Le pido disculpas por su comportamiento impulsivo de hace un rato. Hizo una leve reverencia. Lawrence North, ese nombre. Un momento, ¿no era ese el mismo miembro de la familia Abraham que la señorita Force conoció más tarde? Si no me falla la memoria, falleció poco después por problemas de salud, y fue a través del que Force conoció a su futuro mentor. Entonces, ¿el cuaderno de Christine era el cuaderno de viajes de Leymano de la historia original? ¿Debería decir que el mundo es demasiado pequeño, o que la familia Abraham está demasiado perdida? Buenos días, señor, respondió Edward, dirigiendo una mirada a Christine. Aunque mi primer encuentro con la señorita Christine fue bastante desagradable, me trajo información sobre la fórmula. Para mí, eso cuenta como un final aceptable. Por cierto, aquí tiene su cuaderno. Sus palabras sirvieron tanto de respuesta cortés como de sutil insinuación. Pasemos ya a la parte de la fórmula. Me alegra oír eso. Lawrence asintió y tomó el cuaderno. Christine, ¿podrías salir un momento? Ella dudó visiblemente, extrañada de que su mayor le pidiera quedarse a solas con un desconocido, pero no dijo nada, y una vez más atravesó la pared y se marchó. Me estoy muriendo. Se sentó lentamente. En realidad, debería haberme llevado los secretos familiares a la tumba. Sería impensable revelar la fórmula del camino del aprendiz solo para recuperar un objeto místico. De hecho, Ford solo obtuvo la fórmula después de superar múltiples pruebas, lo que demostró lo celosa que era la familia Abraham en lo que respecta a ese conocimiento. Pero Christine reapareció de repente. La expresión de Lawrence era reflexiva, pero en sus ojos se apreciaba un rastro de miedo. ¿Y ella, es descendiente directa del antepasado de Abraham o algo así? Comillas no. Sacudió la cabeza con fuerza. Claramente murió hace 5 años. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.